lo que era la segunda, o sea, las patologías que ocasionan hemorragias de la primera mitad del embarazo. Muy bien. ¿Cuál fue el tema anterior? Muy bien, perfecto. ¿No quedó ninguna duda con respecto a aborto? Excelente. Entonces vamos a empezar directamente con las otras dos patologías que van a completar lo que son hemorragias de la primera mitad del embarazo, que son primero el embarazo ectópico y después la enfermedad trofoblástica gestacional. Lo primero que tenemos que entender es que el ectópico es un embarazo fuera de lugar. Es una alteración biológica en la salud reproductiva de la mujer que se constituye como una implantación anómala del huevo fecundado. Esto se debe a factores que alteran el normal proceso en la migración y en la ubicación final. ¿Dónde se produce la migración del blastocisto? En la trompa. ¿Y dónde se produce la implantación? A nivel del fondo uterino. ¿Sí? Cuando hay una implantación fuera de esos lugares tradicionales, estamos hablando de un embarazo ectópico. Y acá ya nos está diciendo cuáles son las causas. Factores que alteran la migración. Y ahí hablamos de enfermedad pélvica inflamatoria, hablamos de endometriosis y hablamos de cirugías previas. Todos factores mecánicos. Lo primero que tenemos que indagar es la clasificación. La primera clasificación va a hablar de intrauterinos y extrauterinos. Extrauterino significa fuera del útero, a nivel de la trompa, a nivel del ovario, y también tenemos embarazos abdominales. ¿Sí? Si bien algunas bibliografías hablan que el embarazo abdominal es incompatible con la vida, ya hay muchos lugares en el mundo donde ha acontecido una gestación viable en un embarazo a nivel abdominal. Lo que hace la placenta es se adhiere al intestino y toma la circulación intestinal. Hace muy poco hubo un caso muy raro en el mundo donde la placenta abarcó la circulación hepática. ¿Sí? ¿Cuál es el problema de este tipo de embarazos? Alto riesgo materno. Porque si desprende la placenta va a desgarrar los vasos y va a provocar una hemorragia masiva. La paciente tiene que estar internada bajo expectación armada. ¿Qué significa expectación armada? Para una cirugía de urgencia en caso necesario. Pero ya tuvimos embarazos que fueron viables. Viable significa que los fetos sobrevivieron. Después el intrauterino es el que se ubica a nivel del cuerno. Acuérdense que el útero tiene un cuerno derecho y un cuerno izquierdo. Y también la región cervical del cuello. Pero hay un nuevo concepto. También se denomina embarazo ectópico intrauterino los que están a nivel de la cicatriz anterior. Pacientes que han tenido cesárea y la implantación del producto está a nivel de cicatriz, también pasa a ser un embarazo ectópico en la actualidad. La otra gran clasificación que tiene más valor, esto es simplemente académico, esto tiene una implicancia clínica. Embarazo ectópico complicado y no complicado. El embarazo ectópico complicado es cuando hay lesión de la trompa. Y la lesión de la trompa va a ocasionar un sangrado generalmente importante. Por eso la mayoría de las pacientes llegan en shock, en oliguria o con alteraciones del sensorio que traducen una hemorragia masiva. Y el no complicado es cuando todavía no ha habido lesión de la trompa. Tengo un embarazo que está a nivel de la trompa, pero que todavía no ha hecho o no ha producido la lesión tubárica. La lesión tubárica, acuérdense que ese embarazo va a empezar a distender la trompa, hasta que en un punto dado la distensión no va a soportar y se va a producir la rotura. Esa rotura está estimada entre las 8 a 10 semanas de gestación. ¿Sí? La rotura tubárica está estimada aproximadamente entre 8 a 10 semanas de gestación. Y ahí tenemos el embarazo ectópico no complicado. Es decir, el complicado tiene sintomatología, sobre todo de urgencia, y el no complicado es una paciente prácticamente sin sintomatología. Y la última clasificación en sí
es de acuerdo al sitio de implantación. Primario, se implantó en la trompa y se desarrolló en la trompa. Secundario, se implantó en la trompa, se desprendió en un momento dado, migró y fue a la cavidad abdominal. Eso es un embarazo secundario abdominal. Son las tres clasificaciones que tenemos que manejar y repito, la más importante es porque toma en cuenta el aspecto clínico, los síntomas de la paciente, es el complicado y no complicado. Factores etiológicos. Fíjense, 95% de las causas son extraovulares. Y cuando hablamos de extraovulares, acá aparece una lista larga. Sin embargo, se reducen en tres: enfermedad pélvica inflamatoria, endometriosis y cirugías previas. Porque van a producir adherencia y van a producir obstrucciones parciales de la trompa. Entonces, cuando hablamos de causas extraovulares, el 95% de los casos se explica por tres antecedentes: EPI, endometriosis y cirugías previas. Efecto mecánico, obstructivo mecánico. Sin embargo, un 5% van a cursar por alteraciones genéticas o por modificaciones biológicas del trofoblasto. ¿A qué se refiere esta modificación biológica? Que en el momento que se une el espermatozoide con el óvulo, queda establecido genéticamente un momento de implantación, donde va a recibir una orden que es biológica. El problema acá es que esa orden biológica normalmente tiene que ocurrir 6 a 7 días después de la fecundación, cuando el blastocisto ya cae a la cavidad uterina a nivel del fondo. ¿Qué pasa si la orden viene antes? Fácil, el blastocisto se adhiere donde está y en este caso se adhiere a la trompa y nos da un embarazo ectópico. 5% de los casos. ¿Sí? ¿Sí? Hay una orden biológica que está determinada genéticamente en el momento de la concepción que le van a indicar al blastocisto cuándo unirse e implantarse. Esa orden biológica normalmente tiene que ocurrir 6 a 7 días después de la fecundación, cuando el blastocisto ya atravesó toda la trompa y cayó en la cavidad uterina a nivel del fondo. Si la orden genéticamente está antes de tiempo, se implanta en la trompa y ocurre un embarazo ectópico. ¿Qué pasa si la orden viene después? Cayó a nivel del fondo, no hay orden, y cuando va bajando a nivel del segmento inferior o del orificio cervical interno, emite la orden. Ahí prende, se implanta. Pero se implanta a nivel del segmento inferior, eso da hemorragias de la segunda mitad del embarazo y se llama placenta previa. Muy bien. Evolución clínica. ¿Qué tipos de formas clínicas yo tengo? Así como hablamos de formas clínicas en el aborto, hablamos de una amenaza, aborto en curso, aborto consumado, acá también vamos a hablar de formas clínicas del embarazo ectópico. La más frecuente, se rompe la trompa y eso produce una hemorragia cataclísmica. ¿Cómo viene la paciente? Hipotensa, chocada. Esa es la forma generalmente más frecuente. Esa es la forma aguda. La forma subaguda es lo que se llama el aborto tubárico. Primeramente se prende en la trompa, se desprende de la trompa, migra y cae a la cavidad abdominal. Generalmente el embarazo que cae a la cavidad abdominal se disgrega y se pierde, pero un porcentaje mínimo de ellos interactúan con la circulación intestinal y logran llevar adelante el embarazo, porque se va a formar la placenta y la placenta queda adherida al intestino. Cuando se produce el nacimiento de esos fetos abdominales, uno secciona el cordón, pero jamás tracciona la placenta. Porque si tracciona la placenta, va a ocurrir un desgarro intestinal masivo. ¿Qué pasa con la placenta? Se reabsorbe. Absolutamente toda la placenta. Porque queda sin circulación, se atrofia y desaparece. Por supuesto, en periodos variables de tiempo. Y la tercera forma clínica es una paciente generalmente que viene anémica y con anemia crónica. No está hipotensa, pero hay una pequeña lesión en la trompa y se produce un goteo y la sangre va cayendo al Douglas formando un hematocele pelviano. Esta es la paciente que cuando yo le reviso,
La semiología del Douglas es positiva. Cuando yo le tacto a nivel del Douglas, tiene lo que se llama semiológicamente el grito del Douglas. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer cuando el Douglas está alterado en su anatomía? Tengo que hacer una punción que se llama culdocentesis. ¿Sí? Con una jeringa se aspira y veo si el material es sangre, hematocele pelviano, o si es pus, puede ser una epi y puede estar dando un absceso del Douglas. Son cosas diferentes, porque el absceso voy a drenarlo por el Douglas y si hay sangre libre tengo que ir a una laparotomía o a una laparoscopia. Entonces es importante la culdocentesis que se puede hacer cuando el Douglas está abombado y está doloroso. Esto es cuando hay un hematocele pelviano. Ahora, que haya hematocele pelviano no me certifica que sea un embarazo ectópico. Puede ser un quiste hemorrágico a nivel del ovario. Puede ser un tumor intestinal que esté sangrando. La certificación es simplemente el hallazgo de sangre en Douglas. El diagnóstico grande es hematocele pelviano. No diagnóstico definitivo de un embarazo ectópico. Entonces, tengo una forma clínica subaguda, aguda y crónica. Ahora, diagnóstico. ¿Cómo se establece la sospecha clínica? Primero, interrogatorio. Lo primero que va a venir la paciente refiriendo es un retraso menstrual o semanas de amenorrea. Puede venir por sangrado, puede venir por dolor. Habíamos dicho que en el aborto no había ninguna característica particular del sangrado. Podía tener cualquier característica. Sin embargo, en el embarazo ectópico el sangrado se considera en borla de café. Cuando ustedes baten el café, adquiere una coloración amarronada con burbujas. Esa es la típica o el típico sangrado que da un embarazo ectópico. El dolor generalmente es de tipo punzante. ¿Sí? Acá, ¿qué tengo que indagar con esta paciente? Factores de riesgo. Señora, usted ya tuvo EPI. Señora, usted se le diagnosticó endometriosis. Usted tiene cirugías previas. Porque esas son las causas que finalmente desencadenan el embarazo ectópico. Y esta paciente que hizo un ectópico va a volver a querer repetir el cuadro. 4 veces más que una paciente que nunca tuvo ectópico. ¿Por qué? Porque las causas que la producen no desaparecen con el tiempo. Si tuvo EPI, ya está el antecedente inflamatorio. Si tuvo endometriosis, la endometriosis no se cura. Si tiene cirugía previa, no podemos borrar el hecho que haya tenido ya una cirugía previa. Como los factores etiológicos persisten, hay 4 veces más posibilidad de volver a repetir un embarazo ectópico. ¿Qué yo puedo ver al examen físico? Lo que dijimos, sangrado genital escaso, rojo negruzco, en borla de café. Voy a encontrar un útero aumentado de tamaño, porque finalmente es un embarazo. Voy a encontrar un cuello reblandecido, pero cerrado. Y acá va lo principal, puedo palpar una masa anexial. El tema es que para que yo pueda palpar una masa anexial, tiene que tener mínimamente 5 centímetros de diámetro. Si es menos de 5, no se va a poder palpar por el examen físico. La maniobra de Frenkel positivo puede ser unilateral. Del lado contrapuesto, cuando yo muevo el cuello, al estar afectado una de las trompas, se produce un dolor unilateral. Les recuerdo que el Frenkel bilateral es patognomónico de enfermedad pélvica inflamatoria. No existe ninguna otra patología que pueda darnos una maniobra de Frenkel bilateral. Muy bien. Y muchas veces la paciente ya viene con un abdomen agudo quirúrgico. El diagnóstico ahí va a ser retrospectivo porque yo voy a entrar a operar un abdomen agudo quirúrgico. Y el hallazgo de ese abdomen agudo quirúrgico va a ser un embarazo ectópico roto o complicado. Entonces, esta es la forma como hacemos la sospecha clínica. Ahora, ¿qué laboratorio le voy a pedir a esta paciente? Primeramente el beta-HCG. ¿Sí? Y acá viene un axioma. Beta-HCG positivo más tumor anexial es embarazo ectópico hasta demostrar lo contrario. Si tienen beta positivo más tumor anexial es embarazo ectópico hasta demostrar lo contrario. Por supuesto, tengo que pedirle una ecografía.
Acuérdense que la ecografía me va a diferenciar entre un ectópico o una amenaza de aborto donde el feto está todavía intrauterino, o un aborto retenido. Hay que pedir sí o sí una ecografía. Por supuesto, sangrado, tipificación, hemograma para saber si no hay anemia y crisis sanguínea para ver si no hay alguna discrasia sanguínea que esté tendiendo al sangrado. Ahora, hay ciertas circunstancias, sobre todo cuando el problema es en gestaciones menores de 5 semanas, la ecografía no ve absolutamente nada en gestaciones menores de 5. No puede decirme si el embarazo está adentro o está afuera. Entonces, yo tengo que descartar entre un ectópico o un aborto y una gestación en curso dentro del útero que todavía simplemente no se ve por los tiempos ecográficos. ¿Cómo hago? Tengo dos formas. Uno, pedir beta-HCG cuantitativo cada 72 horas. Si hay un embarazo que está evolucionando, esto tiene que ascender. Si es un ectópico o un aborto, esto va a ir en descenso. El segundo parámetro es la proteína C plasmática asociada al embarazo, que es producida por la placenta. Si tengo un embarazo en curso, la proteína C plasmática va a ir en ascenso. Si tengo un aborto, si tengo un embarazo ectópico, esa proteína C plasmática va a caer o va a descender. Esa es la forma como hago diagnóstico diferencial cuando no tengo posibilidad de utilizar la ecografía por el tiempo de gestación de la paciente. Cuando es todavía una gestación muy, pero muy incipiente. Dijimos, punción del Douglas o culdocentesis, cuando existe un Douglas abombado y un Douglas doloroso. Y ahí van a tener semiológicamente lo que se llama el grito del Douglas y tienen que hacer la punción. ¿Por qué? Porque puede ser pus o puede ser sangre. Y cambia totalmente el diagnóstico y cambia totalmente la conducta de acuerdo a que encuentren sangre o de acuerdo a que encuentren pus. Imágenes, ya dijimos la importancia. Olvídense la abdominal, acá necesitamos una ecografía ginecológica y la ecografía ginecológica por excelencia es transvaginal. Y existe un fenómeno que está descrito. Ustedes saben que en el endometrio se transforma en decidua durante la gestación. En una gestación normal, esa decidua contiene vellosidades coriales. Anatomopatológicamente, lo que a ustedes les permite saber que la paciente está embarazada es el hallazgo de vellosidades coriales. Muy bien. ¿En qué consiste el signo de Arias Estela o imagen de Arias Estelas en el aborto? Perdón, en el embarazo ectópico. Que si yo le hago un legrado de la cavidad uterina, voy a encontrar decidua, pero con ausencia de vellosidades coriales. Y eso es patognomónico de un embarazo ectópico. ¿Sí? Raspado. Exactamente lo que le hace el procedimiento que le hace al aborto. Solamente que en este fin es para sacar una muestra y hacer un estudio. Y una vez que vos saques la muestra, el patólogo te va a decir reacción decidual, pero con ausencia total de vellosidades coriales. Cuando en un embarazo normal es reacción decidual con presencia de vellosidades coriales. Esto generalmente no se busca, ¿por qué? Porque es someterle a la paciente a un procedimiento que es el legrado evacuador. Por eso generalmente no buscamos el signo de Arias Estela. Muy bien. Una vez que tenemos todo esto, confeccionamos finalmente el diagnóstico de un embarazo ectópico. Y podemos saber si es un embarazo ectópico complicado o no complicado. El embarazo ectópico complicado va a venir con dolor, va a venir con shock hipovolémico o va a venir con irritación peritoneal. El no complicado va a venir con una paciente sin dolor, una paciente sin irritación peritoneal, ¿sí? Porque no hay sangrado activo. Por lo tanto, el diagnóstico en ese caso va a ser ecográfico. Si viene una paciente con un abdomen agudo quirúrgico, repito, va a ser un diagnóstico retrospectivo después de haber entrado a resolver el abdomen agudo quirúrgico. Muy bien.
Siempre repito lo mismo. Diagnóstico entonces, tumor anexial más beta-HCG positivo, vuelvo a reiterar, es ectópico hasta demostrar lo contrario. A mí no se me ocurre pensar en nada más. Si alguien me quiere discutir, me va a tener que demostrar que no es un ectópico. Así de simple. Ahora, diagnóstico diferencial, y tenemos que hacer principalmente, ¿sí? Principalmente con las otras patologías que ocasionan una hemorragia en la primera mitad del embarazo. Aborto. Dijimos que el aborto en curso ya tiene el cuello abierto. O sea, a partir del aborto en curso no hay ninguna posibilidad de que yo no pueda diferenciar. Mi problema siempre es la diferenciación entre un embarazo ectópico y la amenaza de parto prematuro o el aborto retenido. Y la certificación lo va a hacer una ecografía, diciéndome el embarazo está fuera del útero, el embarazo está dentro del útero, pero la gestación está con vitalidad negativa, eso es un aborto retenido, o la gestación está intraútero y está con vitalidad positiva, eso es una amenaza de aborto. O sea que la diferenciación es solamente con patrones ecográficos. En cambio, la forma de diferenciar con la enfermedad trofoblástica gestacional, acuérdense que la enfermedad trofoblástica gestacional también viene por amenorrea, puede venir por dolor, puede venir por sangrado. Pero había lo característico en el examen físico. Discordancia entre el tamaño del útero y la edad gestacional. Y cuando encuentro esa discordancia, esa disrelación, lo primero que hago es pedir un beta-HCG cuantitativo, que va a venir excesivamente alto en relación a los valores considerados como normales. Si le hago una ecografía, voy a tener lo que se llama, que vamos a ver después en una de las diapositivas anteriores, vamos a tener lo que se llama imagen en panal de abejas o en tormenta de nieve, que me está diciendo que es un embarazo molar. Después, en realidad, diagnóstico diferencial con entes ginecológicos o digestivos o urinarios es intrascendente. Porque acá lo que tenemos que hacer el diagnóstico diferencial es con las otras hemorragias de la primera mitad del embarazo. Ninguna de estas pacientes va a venir con amenorrea o con retraso. Ninguna van a tener beta-HCG positivo. Ninguna van a sangrar. Por lo tanto, el diagnóstico es obvio hacerlo. Entonces, siempre solamente hacer diagnóstico diferencial con las otras entidades que producen sangrado durante el embarazo. Muy bien. Si yo ya tengo tratamiento, si ya tengo diagnóstico, tengo que pasar al ítem de tratamiento, ¿sí? Al ítem de tratamiento. Hay 3 tipos de tratamiento posibles, ¿sí?, en un embarazo ectópico. Como la mayoría de las pacientes ya vienen complicadas, lo más fácil y lo más frecuente es el acto operatorio. Sin embargo, existen tratamientos médicos y existe tratamiento expectante. Les recuerdo que la palabra expectante significa no hacer nada. Hay pacientes muy especiales en los que están dadas las condiciones para que yo no haga nada, solamente pase a un control esperando la reabsorción del producto del embarazo. Ahora, vamos al tratamiento más frecuente de todos, quirúrgico. ¿Sí? El tratamiento quirúrgico puede ser por vía convencional, por vía abdominal, o puede ser por vía laparoscópica. No vamos a utilizar cirugía robótica para un embarazo ectópico. ¿Sí? Eventualmente hay escuelas que hacen por vía vaginal en ciertas condiciones. ¿Qué tipo de cirugías tengo para un embarazo ectópico? Salpingectomía. Quitar parcialmente o totalmente la trompa. Se va a llamar salpingectomía parcial o salpingectomía total. Pero la cirugía más conservadora de todas, la que permite conservar la trompa, es la salpingostomía. Tomía significa corte. Ectomía significa sacar. ¿Sí? En la salpingostomía lo que yo hago es un pequeño corte a nivel de la trompa, exprimo la tumoración, hago un lavado y vuelvo a suturar. Solamente que voy a necesitar lentes especiales y voy a necesitar hilos especiales del tipo Vicryl 70 u 80. Son hilos muy, pero muy finos, donde yo no voy a poder ver prácticamente
a simple vista. Y para que esta cirugía sea realmente conservadora, la rafia tiene que ser por planos, mucosa con mucosa, plano muscular con plano muscular. Eso es indistinguible a la macroscopía, a la simple vista. Entonces tiene que ser con un aparato, un lente ocular de aumento, y tiene que ser con un hilo especial, para que realmente la cirugía pueda tener éxito en conservar la trompa. Les recuerdo que anatómicamente la luz de la región tubárica solamente tiene un diámetro de 2 a 3 milímetros. Cualquier punto que sobrepase la mucosa va a producir una estenosis y finalmente esa trompa va a quedar inútil para la consecución de un embarazo. ¿Sí? Porque ya he visto reconstrucciones se hizo salpingostomía, pero se utilizó un Vicryl número 1 y la aguja es así de grande. O sea, el que cerró con eso cerró totalmente sin ninguna posibilidad de apertura posterior la trompa. ¿Sí? Entonces debe hacerse con la técnica adecuada para poder conservar la funcionalidad de la trompa. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la cirugía de elección? Salpingostomía. Ahora, para eso necesito que la trompa esté sana, que no esté rota. Una vez que la paciente ya viene con la trompa con lesión de continuidad o rota, ya no tengo más opción que ir a una salpingectomía, que puede ser parcial o puede ser total. ¿De qué va a depender? Si la lesión fue pequeña y la exéresis de la región afectada va a ser pequeña y van a quedar los cabos cercanos, para una eventual reanastomosis posterior debe ser salpingectomía parcial. Si la lesión fue extensa y los cabos de las trompas van a quedar muy separados, sin posibilidad de reanastomosis, debe ser salpingectomía total. ¿Por qué? Porque si no, ustedes dejan un pedazo de trompa que es un fondo de saco ciego. Y al ser un fondo de saco ciego, se acumulan las bacterias, provocan una endometritis y la endometritis provoca pérdidas del embarazo. Entonces, cuando la lesión es extensa, salpingectomía total. Cuando la lesión es pequeña y la exéresis de la trompa también va a ser pequeña, salpingectomía parcial para una eventual reanastomosis. ¿En cuánto tiempo? En 6 meses. A partir de los 6 meses se puede intentar una reanastomosis, cumpliendo con todos los requisitos técnicos. La posibilidad de éxito en una reanastomosis es del 40%. Por más que yo cumpla todos los criterios, hay un 60% en la falla, porque hay estenosis. ¿Sí? Acuérdense del diámetro de la luz tubárica, 2 a 3 milímetros. Cualquier pequeña adherencia va a obstruir totalmente el conducto. Entonces hay que explicarle a la paciente que cuando se va a intentar una reanastomosis, tiene solamente un 40% de éxito. 60% es que no tenga éxito y haya una estenosis a nivel tubario. Muy bien, esos son los tipos de cirugía que tenemos en el marco de un embarazo ectópico. Ahora, ¿a qué paciente llevamos a cirugía? Una paciente que viene con hipotensión, hemodinamia inestable, hay que operar. Una paciente que tiene irritación peritoneal, hay que operar. O cuando el tumor anexial mida menos de 4 centímetros. Perdón, mida más de 4 centímetros. ¿Sí? Porque estamos hablando de un acto operatorio. Entonces, fíjense, hemodinamia inestable, paciente hipotensa, irritación peritoneal, lo que da lugar a un abdomen agudo quirúrgico, y cuando la masa anexial es igual o mayor de 4 centímetros. Criterio quirúrgico, se opera. ¿Sí? No hay posibilidad de un tratamiento médico porque va a fallar. Son los 3 condicionantes que hacen que el tratamiento sea quirúrgico. Ahora, existe el tratamiento médico. ¿Sí? Y se hace con un quimioterápico antagonista de los folatos, que es el metotrexate. Hay que tener cuidado con el metotrexate porque uno de sus efectos colaterales más temidos es la aplasia medular, que puede llegar a ser mortal en algunos casos. También es hepatotóxico, produce plaquetopenia. ¿Sí? Entonces,
el tratamiento médico es con el metotrexato. Primer quimioterápico en orden de elección para tejido trofoblástico. ¿Sí? Hay algunos estudios con la actinomicina C. El más efectivo de todos los quimioterápicos para evitar la reproducción del tejido trofoblástico es el metotrexato. En todos los estudios demostrados en el mundo. Hay algunas escuelas que hacen metotrexate más actinomicina D. La mayoría de las escuelas hacen solamente metotrexato. Muy bien. Ahora, hay un problema con ustedes en ginecología. Ustedes no solamente me tienen que conocer el nombre de la droga, sino ni posibles efectos colaterales. Ustedes me tienen que conocer posología y dosis de administración. ¿Sí? Porque ustedes no van a volver a tratar de ginecología cuando estén en el internado. Significa que cuando estén en el internado, y si alguien le pregunta cómo se hace el metotrexate, el interno tiene que saber. Muy bien. El metotrexate tenemos dos formas de aplicar. Hay un esquema a dosis única y otro esquema a dosis alta. La que más utilizamos, esquema único. ¿Por qué? Porque nos evitamos efectos colaterales. ¿Cuál es el problema cuando yo hago la comparación con el de altas dosis? ¿Y quién va a tener mayor eficacia? El de alta dosis. Pero también aumenta la predisposición a efectos colaterales, entre ellos aplasia medular. Entonces, preferimos dosis única. Y la dosis única tiene una indicación precisa, 50 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal. Por cada metro cuadrado de superficie corporal hay que hacer 50 miligramos de metotrexato. Puede ser por vía intramuscular o por vía intravenosa. La vía intravenosa aumenta drásticamente la posibilidad de efectos colaterales, por lo cual preferimos la vía intramuscular. ¿Sí? O sea, se va a aplicar por vía intramuscular. Yo necesito saber si ese metotrexate está atrofiando el tejido trofoblástico. Por lo tanto, voy a hacer mediciones de beta-HCG para ver si no está en descenso. ¿Y cuál es el protocolo? Día 4, día 7. Día 4, día 7. 2 tomas. Si en esos días hay un aumento del beta-HCG, significa que el metotrexate no está atrofiando el tejido y que el tejido está creciendo. Por lo tanto, se considera fallo del tratamiento médico en una primera instancia. Cuando tengo dosis única, yo puedo volver a repetir por una segunda vez. O sea, si al cuarto y séptimo día yo encuentro valores en ascenso o valores en meseta, yo puedo volver a repetir con un margen de seguridad el metotrexate 50 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal. Y vuelvo a hacer el control en 4 a 7 días. Nuevamente, valores en ascenso o valores en meseta, fallo definitivo del tratamiento médico y tengo que pasar a un tratamiento quirúrgico. ¿Por qué? Porque ahí me va a permitir hacer una salpingostomía y conservar la trompa. Algunas pocas escuelas, cuando falla el metotrexate, hacen una segunda indicación, pero de actinomicina C. ¿Cuál es el problema? Que el metotrexate es el medicamento más eficaz para reducir y atrofiar el tejido trofoblástico, no la actinomicina. Por lo tanto, ya utilizamos nuestro medicamento de mayor eficacia y falló. No vamos a utilizar uno que está demostrado que tiene menor eficacia. Entonces, cuando hay falla del metotrexate, nosotros indirectamente indicamos tratamiento quirúrgico para tratar de hacer una salpingostomía y conservar la trompa. Ahora, esta es la dosis única. Después tenemos la alta dosis. Significa
que vamos a indicar metotrexate 1 miligramo kilogramo peso día. Acá ya puede producir aplasia medular y es antagonista de los folatos, entonces tengo que dar ácido folínico a la paciente para evitar la depleción de los folatos. La dosis es 1 miligramo kilogramo peso día de metotrexate y 0,2 de ácido folínico. ¿Cómo se hace? Día 1, día 3, todo lo que sea impar. Día 1, 3, 5 y 7, metotrexate. Día 2, 4, 6 y 8, ácido folínico. Como es a altas dosis, antes yo necesito un beta-HCG cuantitativo para cuantificar, necesito hemograma para ver si después no hay hemólisis, necesito plaquetas y necesito hepatograma porque les repito que es hepatotóxico. Termina el tratamiento de 8 días, vuelvo a repetir el hemograma, vuelvo a repetir plaquetas, ¿sí? Y vuelvo a repetir hepatograma. Entonces, este es el esquema que tenemos del uso de metotrexate, que es tratamiento médico. Entre los dos esquemas, el más utilizado es el de dosis única. Hay una sola maternidad en el Paraguay que sigue utilizando a dosis altas porque a ellos las veces que hicieron la dosis única no tuvieron tanta efectividad. Pero en la mayoría de las escuelas es dosis única, no a alta dosis. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? Qué suerte, ya saben todo bien. Muy bien. Fíjense lo que dice acá. En caso de falla del tratamiento médico, se puede realizar un segundo ciclo de metotrexate con igual o mayor dosis, o eventualmente utilizar actinomicina D o pasar al tratamiento quirúrgico. Muy bien. Vamos a clarificar esta parte. En dosis única, yo puedo volver a intentar metotrexate, pero la misma dosis. No se altera la dosis. ¿Se entiende? Y nosotros no pasamos a la actinomicina. Cuando tenemos la segunda falla, en una dosis única, ya decimos falla del tratamiento médico y ahí pasamos a un soporte quirúrgico. Ahora, ¿cuáles son los criterios para tratamiento médico? Tumor menor de 4 centímetros. Hemodinamia estable, la paciente no está hipotensa. No hay irritación peritoneal. Y hay otro factor. En el Williams, que es nuestro libro de cabecera, beta-HCG por debajo de 6.000. Para la escuela brasilera es por debajo de 5.000. Para nosotros es por debajo de 6.000. O sea, yo tengo un tumor de 3 centímetros, paciente estable, sin dolor, pero tiene un beta-HCG de 7.000, me inhabilita absolutamente el tratamiento médico. ¿Sí? El beta-HCG debe ser menor. Para nosotros, repito, 6.000, para la escuela brasilera es menor de 5.000. Muy bien. Ahora, si yo hago el metotrexate, ¿cómo controlo? Finalmente, beta-HCG semanal y ecografía semanal. ¿Qué pasa si la ecografía me dice tumor que era de 3 centímetros y ahora tiene 5 centímetros? Está creciendo, está fallando el tratamiento. ¿Qué pasa si el beta-HCG es en ascenso o en meseta, que da lo mismo? También falla el tratamiento. Ahora, si el tratamiento resulta, cuando yo le doy de alta a la paciente, desaparece el tumor por ecografía y se negativiza el beta-HCG. Esta paciente que está en seguimiento va a estar en seguimiento semanal con ecografías y beta-HCG cuantitativo hasta que tengamos desaparición del tumor por ecografía, ya no se ve, y tengamos un beta-HCG negativo. Ustedes saben que es el valor en meseta. Más o menos. ¿Cómo? Muy bien. Vamos a poner un número ficticio. Yo tenía 100. A la semana le hago y yo encuentro 93.
¿Eso es un descenso o un periodo de meseta? Pónganse de acuerdo, si no me confunden. Sí, 101 es mayor de 100, ¿estamos de acuerdo? Muy bien. Hay dos criterios para el valor en meseta, dependiendo de la escuela. Cuando la diferencia, la mayoría de las escuelas dice diferencia menor del 10%. Y algunas escuelas dicen diferencia menor del 15%. ¿Sí? Y 93 es solamente el 7%. Ese es un valor en meseta. Y el valor en meseta se considera como un valor en ascenso. Por algo no baja. Y no baja porque el tejido trofoblástico sigue funcionando. Si no, tendría que bajar. Por eso que el valor en meseta equivale a un ascenso. El valor en meseta, por más que haya bajado numéricamente, equivale a un ascenso. Es falla del tratamiento médico. ¿Sí? Muy bien. Tratamiento expectante. Tratamiento expectante. Muy bien. Por supuesto, tiene que ser un embarazo ectópico no complicado, porque el complicado viene o chocado con irritación peritoneal. Muy bien. Vamos a reunir, para no complicarnos, vamos a reunir los mismos criterios que para el tratamiento médico. ¿Sí? Tengo que tener un tumor menor de 4 centímetros, tengo que tener una hemodinamia estable, no tengo que tener irritación peritoneal y tengo que tener beta-HCG por debajo de 6000. ¿Qué más le agrego para que sea tratamiento expectante? 1. Domicilio cercano al hospital, porque la trompa se puede romper en cualquier momento y la paciente tiene que venir rápido. Segundo, buen entendimiento cultural de la paciente, que me entienda. Porque si una paciente analfabeta que no entiende el peligro que está corriendo, no le puedo enviar a su casa y no puedo hacer un tratamiento expectante. Tercero, vitalidad embrionaria negativa. ¿Sí? Tiene que haber vitalidad embrionaria negativa, porque a veces el ecografista te pone embrión con vitalidad positiva. Si es con vitalidad positiva, no le puedo hacer un tratamiento expectante. ¿Le puedo hacer metotrexate? Sí, le puedo hacer metotrexate. ¿Y no va a ser acaso un aborto? Y sí, pero va a ser un aborto terapéutico. ¿Sí? Muy bien. Y otro criterio es que tengo que medir el diámetro del saco. No del tumor, sino que del saco. Y el diámetro del saco tiene que ser menor de 35 milímetros. Cuando reúnen todos esos criterios, la paciente puede tener un tratamiento expectante. Acá en IPS de Ciudad del Este ya tuvimos 10 casos de pacientes con tratamiento expectante. 9 casos con resultados satisfactorios. Desapareció el tumor. ¿Sí? Y el beta-HCG se negativizó. Y una sola paciente que vino tuvimos que entrar porque produjo la rotura tubárica. Y tuvimos que entrar de urgencia. Por eso que es importante el entendimiento de la paciente y que tenga un domicilio cercano al hospital. Porque nosotros lo que vamos a hacer en el tratamiento expectante es no hacer nada. Y le vamos a mandar a su casa a la paciente con un control de beta-HCG semanal y ecografía semanal. Los criterios de alta son exactamente igual que el tratamiento médico. Desaparición de la tumoración y beta-HCG negativo. ¿Sí? Esos son los criterios para dar el alta. ¿Sí? Usou o método texano pela primeira vez. ¿Sí? Está reduzindo o tamanho, está reduzindo a quantidade de beta-HCG. Quanto tempo mais ou menos que vai ocorrer a alta? Vai sumir completamente? Es muy particular la reacción de cada individuo. Hay pacientes que le dimos en alta al mes y hay otra paciente que le dimos el alta en 5 meses. Porque iba reduciendo a poco los valores. ¿Sí? O sea, es muy, pero muy particular. Pero generalmente se estipula que antes de los 3 meses la paciente ya va a tener un alta. Então, quando estiver diminuindo, mesmo tarde muito, a conduta vai ser a mesma. Exactamente. Toda vez que no tenga un valor en meseta, cuidado con eso. Porque si reduce menos del 10%, eso es positivo. Y es falla del tratamiento. ¿Sí?
¿Cómo? No entiendo la pregunta. Si es que domicilio alejado no le podés enviar porque si sangra la paciente, ¿cómo va a llegar al hospital? ¿Sí? Y acá en Ciudad del Este hay una característica muy particular. Ustedes tienen que saber indagar el domicilio. Le ha preguntado a una paciente, señora, ¿usted dónde vive? Kilómetro 7, te dice. Perfecto. Kilómetro 7 convengamos, estaba acá. Ahora el problema es decir, señora, ¿y en cuánto tiempo vos salís a la ruta o cuánto de tu casa queda de la ruta? 25 cuadras. ¿Pasa algún transporte público cerca de tu casa? No. A esa paciente, ¿cómo le vas a enviar a su domicilio? ¿Le pasa algo en su casa? ¿Cómo va a pasar? Ustedes tienen que saber la idiosincrasia del lugar donde viven. Acá transporte público hay cada 3 horas y encima de las 10 de la noche ya no existe. ¿Sí? Entonces, si esa paciente me dice, vivo en el kilómetro 7, pero vive a 25 cuadros de la ruta, esa paciente se queda. Esa paciente no puede hacer un tratamiento ambulatorio. ¿Sí? Porque acá, por característica de idiosincrasia, acá nadie te da su dirección, te da algún parámetro simplemente para que vos te puedas guiar. Y a veces son domicilios alejados. Recuérdense que el domicilio alejado es un criterio de internación. No. Diámetro del saco no mayor de 35 milímetros. Acá hay un error. ¿Sí? El diámetro del saco es menor a 35 milímetros. ¿Y por qué el profesor no corrige? ¿Y por qué el alumno? Pues eso está en la clase. Acá se corrigió. Muy bien. Entonces, fíjense, para casos muy seleccionados, con un seguimiento estricto de la paciente. Fíjense que acá dice menor de 5.000. Nuestro criterio es menor de 6.000. Ahora, ¿qué factores influyen sobre la fertilidad posterior en pacientes con embarazo ectópico? Y no es lo mismo una paciente de 25 que una paciente de 35. No es una paciente que todavía no tenga hijos y una que ya tiene 3 hijos. No es lo mismo una paciente que ya tuvo una cirugía abdominal previa. Por ejemplo, viene la paciente y me dice, tuve peritonitis de origen apendicular. Las adherencias que va a presentar esa paciente son terribles. La paciente ya viene y me dice, doctor, yo ya me diagnosticó hace 5 años EPI. Porque la EPI se cura, la infección se cura, pero el proceso inflamatorio persiste toda la vida. ¿Sí? Y ese sustrato inflamatorio hace que nuevamente haya infecciones recidivantes. Estado de la trompa. Estaba indemne, estaba rota. Le hice una salpingostomía, le hice una salpingectomía parcial o total. Todo eso tiene que ver con el pronóstico de la paciente y está acá en tipo de procedimiento. Y fíjense esto. Tengo muchísimas pacientes que ya las 2 trompas no existen porque tuvieron 2 embarazos ectópicos. Por eso cuando la paciente sale, se le dice que ella lastimosamente tiene 4 veces más riesgo de volver a repetir un ectópico que la paciente que nunca tuvo un ectópico. ¿Por qué? Porque el 95% de las causas son mecánicas y no desaparecen con el tiempo. EPI, la inflamación queda por siempre. La endometriosis nunca se cura. La cirugía, no puedo borrar el antecedente. Entonces, la causa persiste a lo largo del tiempo. Por eso es que esa paciente tiene 4 veces más riesgo de volver a repetir una enfermedad pélvica inflamatoria y un ectópico. Complicaciones. Tiene que ver con la persistencia del tejido trofoblástico en el sitio de implantación. Si persiste el tejido trofoblástico, por supuesto, va a haber rotura tubárica y la rotura tubárica me va a producir la hemorragia cataclísmica. Pronóstico. Depende. Primero, logré salvar la trompa, sobre todo cuando la paciente todavía tiene paridad insatisfecha. ¿Sí? Logramos hacer un tratamiento conservador, logramos hacer una reanastomosis tubárica. Si usted hace una reanastomosis tubárica, a los 6
o una salpingostomía, a los 6 meses tienen que hacer algo que se llama, ¿cómo se hace el estudio de la trompa? Histerosalpingografía. Se insufla sulfato de bario, llena el útero, pasa las trompas y se ve cómo difumina o cae en la cavidad abdominal. Se llama prueba de Coté positiva, significa que las trompas están permeables. ¿Cuál es el problema? Sulfato de bario. Acuérdense que las pacientes pueden reaccionar. Segundo, la insuflación es dolorosa y son radiografías seriadas con contraste. Hoy tenemos un nuevo método. Se llena la cavidad uterina de un gel que puede verse por el traductor ecográfico. Entonces vemos cómo el gel pasa por la trompa y se difumina o cae en la cavidad peritoneal. Se hace por ecografía, ya no por radiografía. Y se llama método IFOSI. Ese es el nuevo método que tenemos para evaluar la permeabilidad tubárica. Ya no con sulfato de bario, sino con un gel translúcido que se puede visualizar por ecografía. Fíjense, útero, todo esto es la sombra del útero y acá vemos un saco gestacional y un embrión. Esto es a nivel tubárico, esto es un embarazo ectópico, así se ve en una ecografía transvaginal. Fíjense, medición del saco, 4.9. Paciente para tratamiento médico. ¿Estamos de acuerdo? Este es paciente para tratamiento médico. ¿O ustedes piensan discutirme? ¿Mm? 4.9 quirúrgico. Igual o mayor de 4 es quirúrgico. ¿Sí? Esta paciente fue sometida a una salpingostomía, porque todavía no tenía rotura de la parte tubárica. ¿Sí? Acuérdense, miren cómo mide, 4.9 centímetros. Esto contraindica absolutamente el tratamiento médico y por supuesto también un tratamiento expectante. Entonces lo que nos queda es solamente un tratamiento quirúrgico. ¿Sí? Fíjense, útero, uno de los anexos, y fíjense acá, se ve el ovario, y fíjense cómo se ve la trompa congestiva y edematosa. Esto es un embarazo ectópico por vía laparoscópica. Acá se hace un pequeño corte, se extrae el material, se hace un pequeño lavado y se vuelve a suturar. Eso es lo que denominamos salpingostomía. Siempre va a haber una trompa tumefacta que es la que contiene, ¿sí? Que es la que contiene el embarazo ectópico. Y fíjense acá. Fíjense cómo acá hay partes más oscuras. ¿Sí? Acá está la causa del ectópico. Estas manchas oscuras son la denominada endometriosis. Esta paciente tiene una causa de su embarazo ectópico que es una endometriosis. ¿Sí? Una de las causas más frecuentes del embarazo ectópico. Fíjense cómo se ve el embarazo. Y acá en el fondo del saco de Douglas, pequeños corpúsculos negros que están determinando el diagnóstico de endometriosis. Muy bien, con esto terminamos lo que es la parte de embarazo ectópico. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan? Muy bien. Si el daño tubárico es muy extenso y la parte de la trompa que va a hacer resecar es muy grande, los cabos van a quedar muy sueltos y sin posibilidad de volver a unir. Ahí tenés que ir a una salpingectomía total. Total, quitar toda la trompa. Se llama, exactamente. Se retira toda la trompa. En cambio, si la lesión es pequeña, la parte de la trompa que se va a extraer es pequeña, los cabos van a quedar uno al lado del otro. Esos cabos son pasibles de volver a reunir a través de una reanastomosis, que es una segunda cirugía. Si hay esa posibilidad, hay que hacer salpingectomía parcial, quitar la menor cantidad de trompa posible.
¿Cómo? Se abre, se exprime, se lava y se sutura. ¿Sí? Esa es la salpingostomía, solamente que con lente de aumento y con un hilo especial que es el Vicryl 7.0 u 8.0. No se puede hacer con un hilo normal. Muy bien. Vamos a hacer un pequeño intervalo de 10 minutos y después vamos a